Hola, sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a trabajar el concepto de número combinatorio. Es importante reconocer que el concepto de número combinatorio lo hemos venido trabajando de una forma abstracta, es decir, lo hemos definido como el total de formas de seleccionar k objetos dado un grupo de n objetos disponibles. Mas sin embargo, en esta ocasión vamos a abordar el número combinatorio bajo tres enfoques: el enfoque de conjuntos, el enfoque de cadenas binarias y el enfoque de camino. Es importante reconocer, independientemente del enfoque abstracto que le hemos venido dando al número combinatorio, ya hemos resuelto problemas que tienen que ver con conjuntos, con cadenas binarias y con caminos. Bien, para iniciar vamos a analizar el enfoque o la visión de conjuntos. Para eso vamos a tomar el conjunto V, definido como el conjunto de las vocales A, E, I, O, U. Para formar un subconjunto S del conjunto V, nos damos cuenta que cada elemento tiene dos posibilidades: que A pertenezca a S o que A no pertenezca a S. Bueno, si cada elemento tiene dos posibilidades, significa entonces que por el principio de la multiplicación existe un total de 2 a la 5 subconjuntos de V. Es decir, existen 32 subconjuntos de V, ¿verdad? 32 subconjuntos de V. En este caso, esto sería el 2 a la 5 que vale a los 32 subconjuntos de V. Bien. Sin embargo, en esta ocasión nos interesa responder lo siguiente: ¿cuántos de sus subconjuntos tienen exactamente un elemento, dos elementos, hasta 5 elementos? Bien, para responder esa pregunta vamos a utilizar la siguiente tabla. En esta tabla contiene los 32 subconjuntos del conjunto V, clasificados según el orden o la cantidad de elementos. Por ejemplo, en la fila 1 nos representa los subconjuntos de V con 0 elementos. En este caso solo figura el conjunto vacío, recordando que vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Por lo tanto, el número de subconjuntos con 0 elementos de V solo es 1. En la fila 2 encontramos los subconjuntos con un elemento. En este caso serían 5, que serían los 5 subconjuntos con un elemento llamados conjuntos unitarios. En la fila 3 tenemos los subconjuntos con 2 elementos, que serían todos estos, haciendo un total de 10. Y así sucesivamente hasta llegar a los subconjuntos con 5 elementos. En este caso sería el propio conjunto V. Por lo tanto, el número de subconjuntos con 5 elementos solo es 1. Bien, entonces, esta tabla representa los 32 subconjuntos distribuidos según la cantidad de elementos. Bien. En esta tabla tenemos el número de elementos por subconjunto, la cantidad de elementos y el significado. Por ejemplo, acá, subconjuntos con solo elemento. 1, que sería en este caso vacío. ¿Qué significa eso? Bueno, esto significa el total de subconjuntos de 0 elementos escogidos de un conjunto de 5 elementos. Bueno, en la fila 2 tenemos 1, ¿verdad? Es decir, la cantidad de elementos por subconjunto sería 1. En ese total hay 5. Recuerden que serían los 5 subconjuntos unitarios. ¿Pero qué significa eso? El número de subconjuntos de un elemento escogido de un conjunto de 5 elementos. Bueno, entonces, ¿qué significa? Que para formar subconjuntos nosotros sabemos que el orden no es importante, ¿no? Y como el orden no es importante, eso tiene que ver con una combinación, ¿verdad? Por lo tanto, si yo quiero encontrar el total de subconjuntos que tienen 0 elementos, dado un conjunto de n elementos, lo que yo tengo que hacer es hacer una combinación de 5 combinado 0, que sería de 5 elementos disponibles voy a escoger 0. Y en ese me daría 1, ¿no? Y el 1 representa el subconjunto
que tiene 0 elementos. En este caso es así. Bien. En la fila 2 tenemos a los subconjuntos con un elemento. Sabemos que en total son 5. El significado es el número de subconjuntos de un elemento escogido de un conjunto de 5 elementos. Por lo tanto, el total de subconjuntos de un elemento se resuelve a través de una combinación de 5 combinado 1. Quedaría un total de 5, ¿verdad? Bien, y así sucesivamente podemos encontrar la notación para cada uno o el total de subconjuntos que podemos formar dependiendo de la cantidad de elementos. Por ejemplo, acá el 5 combinado 3 representa el total de subconjuntos de 3 elementos dado un conjunto de 5. Bien. Entonces, quiere decir que el número combinatorio puede ser representado o puede ser visualizado desde un enfoque de conjuntos. Bueno, veamos en la definición entonces. Dado un conjunto A de n elementos, definimos el número combinatorio, n combinado k, como el número de subconjuntos que tienen k elementos. Es decir, si yo tengo n elementos, lo que voy a hacer es construir subconjuntos de k elementos. Entonces el número combinatorio lo podemos formalizar y decir, bueno, n combinado k representa el total de subconjuntos de cardinalidad k dado un conjunto de cardinalidad n. Recordando que la cardinalidad de un conjunto no es más que la cantidad de elementos del conjunto. Bien. Veamos algunas propiedades del número combinatorio bajo este enfoque. Dado un conjunto A de n elementos, tenemos que n combinado 0 es igual a 1. N combinado 1 es igual a n. Y n combinado n es igual a 1. Bueno, veamos el significado de eso. N combinado 0 representa el número de subconjuntos de 0 elementos seleccionados de un conjunto de n elementos. ¿Cuántos subconjuntos tienen 0 elementos? Pues solo es vacío, ¿no? Por lo tanto, n combinado 0 va a ser igual a 1, ¿verdad? N combinado 0 va a ser igual a 1. Bien, veamos la propiedad 2. N combinado 1. ¿Qué representa o qué significa n combinado 1 bajo el enfoque de conjuntos? Representa el número de subconjuntos de un elemento seleccionado de un conjunto de n. Bueno, ¿y cuántos subconjuntos puedo formar de un elemento dado un conjunto de n elementos? Pues puedo formar n, que serían los n conjuntos unitarios, ¿verdad? Bien, la propiedad 3 dice n combinado n. ¿Qué significa n combinado n? Pues el número de subconjuntos de n elementos seleccionados de un conjunto de n elementos. La única forma de seleccionar los n elementos sería seleccionando el conjunto completo. En este caso, solo existe un subconjunto de un conjunto que tiene los n elementos, que en este caso sería el propio conjunto. Bien. Veamos otra propiedad. Si k es menor que n, demuestra la siguiente identidad combinatoria. N combinado k es igual a n combinado n menos k. Para resolver esta situación vamos a analizar los subconjuntos de dos elementos del conjunto V, analizado anteriormente. Acá tenemos una tablita, ¿no? Donde tenemos en la primera columna los 10 subconjuntos de V de dos elementos. Y en la columna 2 tenemos los elementos no seleccionados de V. ¿Qué significa esto? Bueno, si yo construyo el subconjunto que contiene a y a e, es decir, que a y e los seleccioné para hacer un subconjunto de V. Pero resulta entonces de que dejo por fuera el conjunto que contiene i o u. En la segunda fila tenemos que seleccioné a A y seleccioné a I, pero dejé por fuera E o U. ¿Qué significa entonces? Que cada vez que nosotros formamos subconjuntos que tienen dos elementos de V,
voy a formar subconjuntos de 3 elementos de V. Es decir, en la columna tengo todos los subconjuntos con elementos seleccionados de V y en la columna 2 tengo todos los subconjuntos de V de elementos no seleccionados. Es decir, que por cada subconjunto de 2 elementos yo puedo formar un subconjunto de 3 elementos. Lo que quiere decir que la cantidad de subconjuntos de 2 elementos va a ser igual a la cantidad de subconjuntos de 3 elementos. Es decir, subconjuntos con elementos seleccionados y subconjuntos con elementos no seleccionados. Bien, en este caso hay 10 subconjuntos de 2 elementos, por lo tanto también van a existir 10 subconjuntos de 3 elementos. Bueno, generalicemos esta situación. Supongamos que yo tengo un conjunto que tiene n elementos. Si yo selecciono k de esos elementos, significa entonces que dejo por fuera n menos k elementos. Por lo tanto, quiere decir que el total de subconjuntos de k elementos va a ser igual al total de subconjuntos de n menos k elementos. Por tanto, yo puedo concluir que n combinado k, que representa el total de subconjuntos de k elementos, va a ser igual a n combinado n menos k, que representa el total de subconjuntos de n menos k elementos. Bien. Veamos la visión de cadenas binarias. De nuevo, regresemos al subconjunto V, ¿verdad? Que contiene los conjuntos de las vocales A, E, I, O, U. Para formar un subconjunto de ese, del conjunto V, nos damos cuenta que cada elemento tiene dos posibilidades. Que A pertenezca a S o que A no pertenezca a S. Si convenimos la siguiente notación, es decir, establecemos que A pertenece a S con 1 y representamos con A no pertenece a S con 0, tendríamos lo siguiente. Por ejemplo, en esta combinación o en este arreglo tenemos que A, si yo quiero formar subconjuntos, ¿verdad? Entonces, seleccioné el elemento A, pero no seleccioné E, no seleccioné I, no seleccioné O y no seleccioné U. Por lo tanto, el conjunto que formo es el unitario A. Pero este unitario A lo puedo asociar con esta cadena binaria, la cadena binaria que contiene el 1, 0, 0, 0, 0, en este primer arreglo. Veamos este segundo arreglo. Seleccioné A de nuevo, no seleccioné E, sí seleccioné I, o no lo seleccioné ni U tampoco. Por lo tanto, solo he formado el subconjunto AI, pero este subconjunto AI lo puedo asociar a la cadena 1, 0, 1, 0, 0. ¿Verdad? Recordando que el 1 indica que sí pertenece y el 0 indica que no pertenece. Bien. De nuevo, seleccioné A, seleccioné E, seleccioné I, seleccioné O y seleccioné U. En este caso, estoy formando el conjunto V, que sería el conjunto inicial, ¿no? Por lo tanto, el conjunto V se asocia con la cadena binaria de longitud 5 que contiene solo unos. La cadena 1, 1, 1, 1, 1. Bien, veamos este otro arreglo. No seleccioné ninguno de los elementos, en este caso vacío. Y vacío está asociado con la cadena de longitud 5 que solo contiene ceros, ¿verdad? Bueno, hasta el momento lo que hemos descubierto es que cada subconjunto del conjunto V lo puedo asociar con una cadena binaria de longitud 5 que contiene 1 y 0. Bueno, ¿qué significa entonces? Que cada cadena de longitud n con k1 y n menos k0 está en correspondencia con un subconjunto de k elementos de un conjunto de n. Como podemos ver anteriormente, cada subconjunto lo podía asociar con una cadena binaria de longitud 5, con la convicción de que el 1 indica que el elemento pertenece y el 0 indica que el elemento no pertenece. Por lo tanto, hay una correspondencia entre las cadenas binarias y los subconjuntos de V.
En este caso, de manera general, cada cadena de longitud n con k1 y n menos k0 va a estar en correspondencia con un subconjunto de k elementos de un conjunto de n elementos. Por lo tanto, podemos definir entonces el número combinatorio bajo este enfoque. Se define el número combinatorio, n combinado k, como el total de cadenas binarias de longitud n que contienen k1 y n menos k0. Es decir, es una cadena de longitud n que contiene k1 y n menos k0. Bien, veamos las propiedades. La primera nos habla de que a qué es igual n combinado 0. Pues el significado de n combinado 0 bajo este enfoque es el siguiente. El número de cadenas binarias de longitud n con 0 unos y n 0. ¿Y cuál sería esa cadena? Pues sería la cadena que contiene todos iguales a 0. Es decir, la cadena 0, 0, 0 de longitud n. Y solo existe una cadena que contiene solo ceros, que sería una. Por lo tanto, n combinado 0 es igual a 1. Bien, en el segundo caso dice n combinado 1. ¿Qué significa n combinado 1 bajo este enfoque? Pues representa el número de cadenas binarias de longitud n con un 1 y n menos 1, 0. ¿Cuántas cadenas de esas existen? Pues existen n. ¿Por qué? Porque el 1 yo lo puedo mover desde la posición 1 hasta la posición n. En ese caso yo obtendría n cadenas binarias de longitud n con un 1 y n menos 1, 0. Bien, n combinado n. ¿Qué significa n combinado n bajo el enfoque de cadenas binarias? Pues el número de cadenas binarias de longitud n con n unos y 0 ceros. Pues ¿cuál es esa cadena? Pues es la cadena que contiene solo unos, ¿verdad? Y solo existe una cadena que contiene solo uno. Por lo tanto, n combinado n va a ser igual a 1. Bien, veamos la visión de caminos. Supongamos que tenemos un carro a control remoto, el cual se conduce sobre las calles en gris de la siguiente cuadrícula. Ahí tenemos la siguiente cuadrícula con un punto de partida y una meta. Bien, hace una semana se arruinaron algunos botones del control y ahora el carro solo puede ir hacia adelante, representado con una flecha, hacia la derecha y hacia arriba, representado con una flecha en orientación vertical. Bien. El total de caminos o rutas del punto de partida a la meta se pueden encontrar a través de esta tabla. Bueno, ¿cómo funciona esta tabla? Bueno, sabemos que si yo parto de este punto a este otro punto de acá, solo hay una manera de llegar, ¿no? Es decir, que si yo me muevo de manera horizontal hacia la derecha, solo hay una forma de llegar a cada uno de estos lugares. Y si me muevo en vertical en la primera columna, también solo existe una forma de llegar. Más sin embargo, si yo me quiero posicionar en este punto, yo necesito pasar por este uno y pasar por este otro. En total aquí habrían dos caminos, que sería el resultado de sumar los números que están en diagonal. Si yo quiero llegar desde este punto a este, solo tengo que sumar 1 más 1, son 2. Si yo quiero llegar a este punto, pero tengo que pasar por 2 y por 1, entonces yo tengo que sumar 2 más 1, 3. Si yo quiero llegar a este punto, yo tengo que pasar por 3 y por 3. 3 más 3 es 6. Si yo quiero llegar a este punto, yo tengo que pasar por 20 y por 15. Por lo tanto, hay 35 caminos. Y si yo quiero llegar a este punto, yo tengo que pasar por 210 y por 120. Por lo tanto, existen 330 caminos que unen el inicio o el punto de partida con la meta o el punto de llegada. Resulta que esta es una cuadrícula de pocos elementos, más sin embargo esta cuadrícula se puede extender mucho más y en ese caso el proceso de estar sumando de manera individual cada uno de los caminos resultaría muy tedioso. Por lo tanto es importante encontrar una forma más práctica de poder encontrar el total de caminos. Para eso vamos a convenir la siguiente notación.
Los movimientos hacia la derecha los vamos a representar como 1 y los movimientos hacia arriba los vamos a representar como 0 para tratar de resolver el problema utilizando el enfoque de cadenas binarias. Bien, analicemos algunos caminos, por ejemplo, los marcados en la siguiente figura. Aquí tenemos dos caminos de partida a meta, el camino azul y el camino rojo. El camino azul está arriba, arriba, derecha, 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 arriba, derecha, 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 derecha y arriba. Recordemos que los movimientos verticales los hemos asociado con 0 y los movimientos a la derecha con 1. Por lo tanto, este sería la cadena, este camino se puede representar con la cadena binaria que contiene 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, ¿verdad? En este caso sería la cadena binaria que corresponde a este camino. De igual manera, el camino en rojo yo lo puedo asociar con esta cadena binaria, ¿verdad? Es decir, que cada uno de los recorridos de partida a meta yo lo puedo asociar con una cadena binaria, ¿verdad? En este caso sería una cadena binaria de longitud 13, ¿no? Bien, el total de caminos en la cuadrícula, ¿verdad?, es igual al total de cadenas binarias de longitud 12, con 8 unos y 4 ceros. Es decir, que para formar una ruta o un camino en esa cuadrícula yo necesito hacer 12 movimientos. Es decir, 8 a la derecha y 4 vertical. Pero recordemos que los a la derecha los represento con 1 y los verticales con 0. Es decir, 8 movimientos a la derecha significan 8 1 y 4 movimientos hacia arriba representan 4 0. Bueno, por tanto, el total de camino va a estar dado por 12 combinado 0, que va a ser igual a 330, como lo habíamos descubierto anteriormente. ¿Por qué este resultado? Bueno, nosotros sabemos que n combinado k, bajo el enfoque de cadena binaria, representa el total de cadenas binarias de longitud n con k1 y n menos k0. En este caso, 12 combinado 8 representa el total de cadenas binarias de longitud 12 con 8 1 y en este caso 4 0. Y eso sería 12 combinado 8, que sería el total de caminos, 330. Bueno, si generalizamos un poco, si yo me quiero mover en una cuadrícula que une el punto 0 con el punto M con coordenadas k, n menos k, en cualquier camino sobre esa cuadrícula del punto O al punto M requiero k movimientos hacia la derecha, ¿verdad? Y n menos k movimientos hacia arriba. Pero los movimientos hacia la derecha sabemos que son unos y los movimientos hacia arriba son ceros. Por lo tanto, podemos definir el número combinatorio bajo el enfoque de camino como el total de caminos de longitud mínima sobre la cuadrícula del punto O al punto M. ¿Por qué de longitud mínima? Porque recordemos que los movimientos solo están restringidos hacia la derecha y hacia arriba. Y allí podemos ver la cuadrícula y donde me muevo del punto O al punto M. Y las propiedades se conservan igual que en los otros enfoques. Es decir, n combinado 0 significa el número de caminos de unir el punto O con el punto M con coordenadas 0n. Y eso solo existe un camino. N combinado 1 representa el número de caminos de longitud mínima de unir el punto 0 con el punto M con coordenadas 1, n menos 1. Y n combinado n representa el número de caminos de longitud mínima de unir el punto O con el punto M, que coordenadas de M son n,0 y también solo existe un camino.